en el chat, por favor, señores, y tengan su... Ok, adelante, buen día, jovencito. Le pido, por favor, que me indique cuál fue lo último que vimos, si no mal recuerdo. Nos quedamos en el artículo 28, fracción cuarta, que corresponde a la pregunta 31, ¿cierto? Sí, maestra. Ok, entonces, bueno, ¿me puede usted decir, compañero Salvador, qué es lo que estábamos viendo respecto de esta pregunta 31 del cuestionario? ¿Me puede recordar, por favor? Sí. Adelante. ¿Me puede recordar? Estábamos en el artículo 28, ¿verdad? Sí, así es, Salvador. A ver, voy a acelerar el paso porque vamos muy lentos con su grupo y veo que ustedes no han repasado lo suficiente. Hemos venido hablando de una manera muy general en esta ley el manejo que tienen las dependencias administradoras de inmuebles conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública. Es importante ver cómo la ley es enfática en hacer que estas dependencias se vean obligadas, obviamente, a tener que vigilar, a tener que administrar correctamente todo lo que corresponde al funcionamiento de estos inmuebles, de los cuales es propietario el gobierno federal. Por eso establece, ¿verdad?, que es la Secretaría de la Función Pública, en forma coordinada con las dependencias administradoras, deberá establecer reglas para que se vigile y se aproveche de manera óptima todos estos inmuebles. Pero también especifica que es importante que cuando la Secretaría de la Función Pública o estas dependencias administradoras adquieran un inmueble, pues tiene que haber una declaratoria, y esa declaratoria es considerar que el inmueble forma parte del patrimonio de la Federación, y esa declaratoria se debe registrar o debe inscribir en el registro público de la propiedad federal. Por lo tanto, también es importante, y aquí es también la ley, dice que cuando estas dependencias que administran los inmuebles del Estado tengan a bien otorgar concesiones, permisos o autorizaciones sobre el uso y aprovechamiento, pues sí lo pueden hacer, pero tiene que estar apegado a lo que marca la ley, y que también estos documentos donde se haga constar esas concesiones, permisos, deban también darse de alta en el registro público de la propiedad federal. Por otro lado, es importante aquí lo que ya nos adelanta este artículo, que hay procedimientos administrativos que deben de establecer estas dependencias encaminados a tener que obtener, retener o recuperar la posesión de aquellos inmuebles que se hayan dado en concesión a particulares o que se hayan prestado a otras dependencias destinatarias y que no las regresen de manera voluntaria. Es importante esto porque lo vamos a ver más adelante, que estos procedimientos administrativos son importantes porque las autoridades pueden obligar a los particulares que se nieguen a regresar estos inmuebles a la federación. Hay procedimientos en los cuales las dependencias pueden ejecutar que el inmueble regrese a ser propiedad, bueno, no a ser propiedad, sino a posesión, porque la propiedad ya la tiene, pero sí la posesión que tiene el gobierno federal sobre esos inmuebles. Por otro lado, también establece que cuando se decrete la revocación y la caducidad, ¿verdad? Es importante, ya lo vimos anteriormente, la revocación y la caducidad son formas por las cuales se extingue irregularmente una concesión, pero antes de que tu autoridad declares firme la revocación o la caducidad, es importante que le des o le otorgues al particular su garantía de seguridad jurídica, que es permitirle, obviamente, que se celebre una audiencia en la cual él pueda manifestar lo que a su derecho le convenga, obviamente, y ofrecer las pruebas que considere pertinentes para poder demostrar por qué incumplió o por qué dejó transcurrir el tiempo sin haber ejercido el derecho. Por otro lado, creo que la ley es muy reiterativa. ¿En qué sentido? Que lo más importante de los inmuebles que pertenecen al Estado es precisamente que las autoridades logren un óptimo aprovechamiento, ¿verdad? Y que se preserve ese patrimonio, porque finalmente es el patrimonio de la nación. Por otro lado, también señala
que estas dependencias podrán solicitar a la Fiscalía General de la República que intervenga. ¿Cuándo? Pues cuando se haga algún deterioro de estos inmuebles y bueno, se tenga que establecer el daño en propiedad ajena que puedan cometer las mismas autoridades o bien los particulares a quienes se otorgó dicha concesión. Por lo tanto, las autoridades, las dependencias administradoras deben presentar denuncias, ¿verdad?, de orden penal sobre esos daños que se hayan causado a los inmuebles federales. Y las dependencias también tienen la obligación de asesorar a todas aquellas dependencias o entidades que así lo soliciten y que estén utilizando tal vez algún inmueble, ¿verdad? Y también marca que las dependencias administradoras deben celebrar convenios con otras dependencias destinatarias, con otras entidades, ¿verdad? En este caso, paraestatales, con el poder legislativo y ejecutivo, y también con aquellos órganos a quienes la Constitución otorga autonomía para que todos ellos tienen inmuebles que están utilizando para las actividades obviamente especificadas o facultadas que tienen. Sin embargo, es importante que haya una coordinación y convenios para que el manejo que tiene que ver con todos los inmuebles sea obviamente coherente y congruente. Y por otro lado dice que deben dictar las disposiciones necesarias, es decir, establecer los reglamentos, ¿verdad?, necesarios para que se cumpla lo que dice esta Ley General de Bienes Nacionales. Yo creo que en términos generales el artículo 28 está estableciendo facultades de conservación, facultades de preservación, facultades de un buen control de los inmuebles y que todo esto que hable sobre el mantenimiento, aprovechamiento y control de estos inmuebles, pues obviamente deben estar coordinados entre la Secretaría de la Función Pública con las dependencias administradoras de ¿qué? De los inmuebles. Bien, vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es en este caso, a ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? A Es ver, la 32, profesora. ay, gracias, niña hermosa, se me fue ahorita, definitivamente, te agradezco. ¿Quién me dijo esto? Yo, Compañ Valeria. Valeria, gracias, Valeria. Leamos la pregunta, por favor, 32, si es tan gentil, por favor. Cite las facultades que corresponden a la Secretaría de Cultura y explique si los bienes considerados monumentos arqueológicos podrán ser objeto de concesión. Ok, Esto está en el adelante. artículo 30. Este está en el Adelante. artículo 30 de la ley y dice: la Secretaría de Cultura será competente para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia, así como las zonas de monumentos arqueológicos. Los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia no podrán ser objeto de concesión, permiso o autorización. Hasta En ahí. las zonas de Entonces, hasta ahí. Gracias, Valeria. Es importante ver que hemos venido, vamos, en la lectura que hacemos de esta ley, hemos venido viendo cómo van participando diferentes dependencias, pero aquí en particular, referente a aquellos inmuebles que están destinados o son considerados, obviamente, inmuebles federales como monumentos arqueológicos, son competente o es competente única y exclusivamente la Secretaría de Cultura. Y obviamente la ley ya está especificando de manera muy clara que sobre esos monumentos arqueológicos no se puede otorgar concesión, permiso, autorización. Esto es muy importante como la ley lo está mencionando. No se pueden otorgar concesiones, permisos, autorizaciones sobre aquellos bienes que son considerados monumentos, ¿verdad? O en este caso, arqueológicos. Ok, bien, continuamos, compañera Valeria, en el siguiente párrafo, por favor. Sí, adelante, Valeria, por favor. En las zonas de monumentos arqueológicos, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, no podrá de antropología, otorgar no de arqueología, de antropología. Ajá. Antropología e Historia podrán otorgar permisos o autorizaciones únicamente para la realización de actividades cívicas y culturales, conforme a lo que disponga el reglamento. Para tal efecto se expida, siempre y cuando no se afecte la integridad, estructura y dignidad cultural de dichas zonas y monumentos, ni se contravenga su uso común.
Ok, Cuando los entonces inmuebles, aquí estamos viendo entonces, disculpe la interrupción, Valeria, esto que nos acaba de leer la compañera Valeria y que se encuentra en el párrafo tercero del artículo 30, da respuesta a la pregunta 34 de nuestro cuestionario cuando dice, ¿a través de qué órgano desconcentrado la Secretaría de Cultura puede otorgar esos permisos o autorizaciones para la realización de actividades culturales? Bueno, dice que lo podrá hacer a través del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿verdad? Y que las únicas restricciones, precisamente como ya lo está mencionando hace un momento la compañera Valeria, cuando lo leyó, dice con aquellas restricciones que no afecten, ¿verdad? Que no, la integridad, la estructura o la dignidad cultural de dicha zona, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, cómo en la zona arqueológica de San Juan Teotihuacán encontramos que hay un espectáculo de luz y sonido que recrea una leyenda, ¿verdad? Prehispánica, ¿verdad? De la cultura, ¿verdad? Teotihuacana, y que finalmente se permite que se realicen estos espectáculos siempre y cuando no se dañe la integridad de la zona arqueológica, o sea, las estructuras, y no se vaya en contra de la dignidad de la cultura, obviamente, de esa época y obviamente de nuestra historia. Entonces, es interesante cómo este párrafo tercero del artículo 30 de nuestra Ley General de Bienes Nacionales está respondiendo que si bien no se pueden otorgar concesiones, sí se pueden dar permisos para que se puedan llevar eventos de carácter artístico, ¿verdad? Pero que estos eventos de carácter artístico deberán, o cívicos o culturales, deberán realizarse obviamente sin que se afecte la estructura ni la dignidad cultural, ¿verdad?, de la zona arqueológica. Bien, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ya viene, la 35, y dice, ¿qué competencia tiene la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales conjuntamente con la Secretaría de Cultura sobre los tipos de inmuebles, sobre qué tipo de inmuebles federales? Y ahí sí, Valeria, vamos al último párrafo de este artículo 30, que es el párrafo cuarto. Valeria, adelante. cuando los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente se encuentren dentro de la zona federal marítimo terrestre, de los terrenos ganados Ganado. al mar, Uh-huh. de las áreas naturales protegidas o de cualquiera otra sobre la cual, conforme a las disposiciones legales aplicables, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Uh-huh. Naturales, ejerce sus atribuciones. Ambas dependencias deberán establecer conjuntamente los mecanismos de coordinación que correspondan. Ahí está. Vemos, por ejemplo, la zona arqueológica de Chichén Itzá, que es una zona arqueológica que está muy cercana, obviamente, a la zona marítimo terrestre. Y que en este caso, por la misma ubicación de esa zona arqueológica, pues la ley está mencionando que no solamente será competente la Secretaría de Cultura, sino que también la Secretaría de la Semarnat deberá, obviamente en coordinación con esta Secretaría de Cultura, establecer las medidas necesarias para la conservación, no solamente de la zona arqueológica, sino también de los recursos naturales que se encuentren rodeando la zona arqueológica. Por eso entra la competencia de ambas dependencias. ¿Ok? Vámonos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta va, Salvador, a ver, Salvador, que ya se quedó Sí, por ahí maestra. perdido en el espacio. Ok, a ver, pues sí, niño hermoso. Vámonos a la siguiente pregunta, que es la 36, por favor. Vale. ¿Bajo qué régimen jurídico se rigen aquellos inmuebles adquiridos por la Federación en el extranjero? ¿Qué competencia tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal respecto de inmuebles adquiridos en el extranjero? ¿Y qué obligaciones le impone la ley? Ok, ¿esto Esto en viene dónde en se el artículo encuentra? 31. Ok, adelante, por favor, Salvador. Los inmuebles adquiridos por la Federación en el extranjero no estarán sujetos al régimen de dominio público y se regirán por los tratados internacionales correspondientes o, en su defecto, por la legislación del lugar en que se ubiquen. Uh-huh. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, será competente para llevar a cabo los actos de adquisición, posesión, vigilancia, conservación, administración, control y enajenación de los inmuebles a que se refiere el párrafo anterior, debiendo únicamente informar a la Secretaría sobre las operaciones de adquisición
y enajenación que realice. Para llevar a cabo las adquisiciones de derecho de uso o de dominio de inmuebles ubicados en el extranjero, esa dependencia se sujetará a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente. Sí, Cuando los continúa. inmuebles adquiridos en el extranjero sean utilizados por dependencias distintas a la Secretaría de Relaciones Exteriores o por entidades, la vigilancia y conservación de dichos bienes estará a cargo de las mismas. Los ingresos que se obtengan por la venta de los inmuebles a que se refiere este artículo deberán concentrarse en la tesorería de la Federación. Gracias, jovencito. Bien, Sí, maestra. es interesante aquí ver, hemos venido hablando que todos los inmuebles que corresponden a la Federación están sujetos al régimen de dominio público y hemos ya dicho qué es estar sujeto a un régimen de dominio público. Es que es inalienable, es imprescriptible y es inembargable, pero sobre todo rescatamos la característica de inalienable. ¿Esto qué implica? Que estos bienes de la Federación no pueden venderse. Sin embargo, aquí hay una excepción y dice que cuando la Federación está refiriéndose a los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, cuando los poderes puedan, cuando estos poderes consideren importante adquirir inmuebles, ¿verdad? En el extranjero, ¿sí? Estos inmuebles que se adquieran en el extranjero, fuera del territorio obviamente nacional, no están sujetos al régimen de dominio público. Entonces, la lógica es, si no están sujetos al régimen de dominio público y sí se pueden vender, porque más adelante en otro párrafo sí dice se pueden vender, ¿sí? Entonces, ¿qué implicará? Que están sujetos al régimen de dominio privado. Cuando un bien está sujeto a un régimen de dominio privado, ya está en posibilidad el gobierno de poderlo vender, ¿sí? Entonces, aquí es importante aclararlo, porque obviamente no lo está diciendo la ley, pero nosotros lo deducimos debido a que si no está sujeto al régimen público, la otra es que está sujeto al régimen de dominio privado. ¿Y por qué lo concluimos? Porque sí pueden venderse esos bienes que se adquieran en el extranjero. Por otro lado, dicen que también se van a regir estos bienes o inmuebles que se adquieren en el extranjero por los tratados internacionales de los cuales México obviamente forme parte, ¿sí? Si no hay un tratado internacional, bueno, pues estará a las leyes del país donde se adquiera dicho inmueble. Ahora, ¿quién es competente? Porque aquí sí aclara, tratándose del Ejecutivo, porque acuérdense que la ley al inicio, en un artículo 2 de esta ley, dijo que cuando hablemos de la palabra federación, estaremos hablando de los tres poderes, pero tratándose del poder ejecutivo, ¿quién es competente para adquirir, para rentar, para vigilar, conservar y administrar estos inmuebles en el extranjero? Pues aquí la ley está siendo muy categóricamente precisa. La Secretaría de Relaciones Exteriores es a quien se le da competencia para adquirir estos inmuebles en el extranjero. Recuerden que muchas de las embajadas o de los consulados de México en el extranjero, pues son inmuebles donde se encuentran las oficinas de el embajador de México en ese país. Ahora, puede adquirir el inmueble si le conviene a México y no es muy oneroso, ¿verdad? El pago de ese inmueble lo podrá adquirir en propiedad, si no, bueno, pues celebre un contrato de arrendamiento, porque en tu presupuesto no alcanza para comprar el inmueble, pero sea que lo adquieras en propiedad o lo estés poseyendo en calidad, obviamente, de arrendatario, entonces tendrás tú la obligación de vigilar, resguardar y conservar en buen estado estos inmuebles. Es muy importante estas circunstancias que señala la ley. Ahora, también está diciendo la ley que para poder adquirir estos inmuebles es importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que representa al Ejecutivo, tenga el presupuesto necesario para poder comprar el inmueble. Si no lo tienes, pues no lo compres, sino entonces celebra un contrato de arrendamiento. ¿Ok? Aquí lo está diciendo. Luego dice que cuando se adquieran estos inmuebles en el extranjero, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá la obligación de cuidarlos, pero si no es directamente la Secretaría la que lo está utilizando, sino otra dependencia
aparte, totalmente separada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, estas dependencias, ¿verdad?, estarán obligadas a cuidar y conservar en buen estado dicho inmueble. Ahora bien, si la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como adquirió el inmueble, con posterioridad quiere venderlo, ok, lo puedes hacer, ya lo dijimos, porque está sujeto a régimen de dominio privado. ¿Y qué va a pasar con ese ingreso que tú obtengas? Inmediatamente lo debes entregar ¿a quién? A la tesorería de la federación. Y todos preguntarán, ¿y la tesorería es otra dependencia, profesora? No, la tesorería de la federación es una unidad administrativa que está dentro, ¿verdad? Dentro de la Secretaría de Hacienda. O sea que si nosotros nos vamos al organigrama de la Secretaría de Hacienda, nos vamos a encontrar en ese organigrama que una área de la estructura de la Secretaría está la Tesorería de la Federación. Es más, el contrato que celebre la Secretaría de Relaciones Exteriores para vender el inmueble con cualquier particular o con cualquier otro, con el país, porque puede ser que también las autoridades de ese país donde adquirió el inmueble, la secretaría dice, pues lo quiero vender, y el gobierno de ese país quiere adquirirlo, o un tercero particular de ese otro, de ese país donde se encuentra el inmueble, lo quiere adquirir, ok, en el contrato de compraventa que realice la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá de agregarse una cláusula que se diga que el pago no se hará en efectivo, que el pago se hará a través de una transferencia. ¿A dónde? A la cuenta de la tesorería de la federación, para evitar que el funcionario o el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda hacer mal uso, ¿verdad?, de ese ingreso. Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no se hace el pago en efectivo, se hace a través de una transferencia que se realice hacia la cuenta de la tesorería de la federación, y la tesorería de la federación es una unidad administrativa que está dentro de ¿quién? Dentro de la Secretaría de Hacienda. Ok, muy bien, joven Salvador. Ok, nos vamos ahora con Ramírez Aguirre Gabriela. Ramírez Aguirre Gabriela, ¿está o no? Ramírez Aguirre Gabriela, ¿está o no está? Ok, no está, Gabriela. Ok, como no está, bueno, pues entonces ponemos doble falta y una no participación. Ok, vamos ahora con... Disculpe, profesora. Sí, sí, dígame. La compañera le escribió en el chat que al parecer tiene un problema con su micrófono. Ah, qué cara, y todos tienen problemas con el micrófono. Bueno, a ver, ¿quién es usted, jovencito? El que habló. Daniel Doro. Daniel, buenos días, ¿cuáles sus apellidos, Daniel? Doro García. Doro, a ver, Doro García, léame la siguiente pregunta, Doro García, por favor, si es tan amable. Claro, gracias. Explique en el caso de que las dependencias Fiscalía General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades que cuentan con inmuebles federales destinados, ¿quién se hará cargo de los recursos materiales de los mismos? ¿Qué nivel jerárquico deberá tener ese servidor público? Y cite las 3 funciones que le asigne esta ley. Ok, y la respuesta la encontramos, compañero Doro, ¿en qué artículo? En el artículo 32 de esta ley. A ver, léala, por favor, Doro. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no, Doro? ¿Sí la tiene o no? Ay, este niño, ay, por eso me enojo. Reunión. ¿Mande? Yo tengo Creo que el artículo. A ver, ¿qué pasó? Porque ahí escucho muchas conversaciones entre ustedes. ¿Qué sucedió? A ver. Bueno, lo voy a leer yo porque ustedes vamos lentos. Lo puedo leer yo, profesora. A ver, niña hermosa, por favor, si eres tan gentil. Artículo 32. Las dependencias de la Procuraduría General de la República. No, ¿cómo que las dependencias de la Procuraduría? A ver, niña hermosa, ¿cómo que las dependencias de la Procuraduría? Las dependencias, la Procuraduría, ajá, seguimos. Disculpe, profesora. Las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades que tengan destinados inmuebles federales o que en el caso de estas últimas cuenten con inmuebles dentro de su patrimonio,
tendrán un responsable inmobiliario. Dicho responsable inmobiliario será el servidor público encargado de la administración de los recursos materiales de las mismas, quien deberá contar, por lo menos, con nivel de directo general o su equivalente y tendrá las funciones siguientes. Ujú. 1. Investigar y determinar la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles, así como efectuar los levantamientos topográficos y elaborar los respectivos planos para efectos del inventario, catastro y registro de dichos inmuebles. 2. Tomar las medidas necesarias para compilar, organizar, vincular y operar los acervos documentales e informativos de los inmuebles, así como recibir e integrar en sus respectivos acervos la información y documentación que le propone la Secretaría. Que le 3. proporcione. Proporciona a la Secretaría. 3. Programar, ejecutar, evaluar y controlar la realización de acciones y gestiones con el fin de coadyuvar a la regularización jurídica y administrativa de los inmuebles, a la formación de operaciones, Formalización formalización de operaciones, al óptimo de... aprovechamiento de bienes, de dichos bienes y a la recuperación de los ocupados ilegalmente. Ujú. 4. Adoptar las medidas conducentes para la adecuación, conservación, mantenimiento, vigilancia y, en su caso, aseguramiento contra daños de los inmuebles. 5. Constituirse como coordinador de las unidades administrativas de las dependencias, la Procuraduría General de la República, la Presidencia de la República o las entidades de que se trate, así como enlace institucional con la Secretaría para los efectos de la administración de los inmuebles. 6. Coadyuvar con la Secretaría en la inspección y vigilancia de los inmuebles destinados, así como realizar estas acciones en el caso de los que son propiedad de las entidades. 7. Dar aviso en forma inmediata a la Secretaría de cualquier hecho o acto jurídico que se realice con violación a esta ley respecto de los inmuebles destinados. 8. Comunicar a la Secretaría los casos en que se utilicen inmuebles federales sin que medie acuerdo de destino. 9. Presentar denuncias de carácter penal por ocupaciones ilegales de los inmuebles federales, debiendo avisar a la Secretaría de las gestiones realizadas. 10. Entregar en su caso a la Secretaría los inmuebles federales o áreas no utilizadas dentro de los 4 meses siguientes de su desocupación. En caso de omisión, será responsable en los términos de las disposiciones legales aplicables. 11. Obtener y conservar el aviso del contratista y el acta de determinación de las obras públicas que se lleven a cabo en los inmuebles y los planos respectivos, así como remitir a la Secretaría original o copia certificada de estos documentos tratándose de inmuebles destinados. Y 12. Gestionar los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de las responsabilidades a su cargo. Los órganos internos de control de las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades vigilarán que el responsable inmobiliario cumpla con las funciones a que se refiere este artículo. Gracias, jovencita. ¿Cuál es su nombre? Valeria González García. Ah, otra vez, Valeria, tú tienes bien participativa, Valeria, mientras los demás están allá haciéndose de los, como que la Virgen les habla. Ok, fíjense, interesante este artículo 30, ¿y por qué interesante? Hemos venido viendo que la ley está estableciendo esa forma tan categórica de cuidar, de conservar y de administrar los inmuebles. Yo creo que cualquiera que es propietario de un inmueble sabe la gran responsabilidad de cuidar un inmueble, ¿no? Si no lo cuidas, obviamente esto el día de mañana se te viene abajo el inmueble y tu patrimonio pues estará completamente en ceros. Entonces yo creo que aquí es importante decir, hemos hablado que las dependencias tienen la obligación de hacer ese verdadero cuidado, esa buena administración, también la fiscalía y también todas las oficinas de la Presidencia de la República y las dependencias o entidades paraestatales, pero tienen que designar dentro de su estructura a un responsable y ese será obviamente un servidor público que tenga el nivel de director. Ese director será responsable inmobiliario y tendrá la obligación de estar permanentemente investigando, ¿verdad? ¿Cuál es el estado físico, el estado legal, ¿verdad? De ese inmueble, ¿verdad? Si está en buenas condiciones, si es necesario darle mantenimiento, etcétera. Por lo tanto, es importante no solamente decir, bueno, sí está en buen estado, yo lo veo bien, sino que hacer los estudios topográficos, dónde se encuentra ubicado el terreno, dónde se encuentra ubicado el inmueble, ¿verdad? Un levantamiento,
¿verdad?, de los planos de ese inmueble, que es obviamente un inventario en el cual exista la ubicación catastral del inmueble. Y el registro de dichos inmuebles, ¿en dónde? Pues en el registro público de la propiedad federal. Y también es importante que de acuerdo con ese inventario, de acuerdo con ese estudio topográfico, tenga obviamente que hacer una compilación documentada, informativa de ese inmueble, ¿verdad? Tiene que tener un archivo, puede ser documentada en forma física, documentos, o en forma digital, para tener un respaldo que avale la información sobre el estado físico, legal y administrativo del inmueble. Y una vez que tenga, obviamente, ¿verdad?, estos antecedentes, deberá programar acciones. ¿Con qué fin? Pues con el fin, obviamente, de que el inmueble, si no está en buen estado, pues realice acciones, contrate personas particulares que se dediquen a la cuestión de mantenimiento o a la cuestión de construcción. ¿Para qué? Para que realice un contrato de obra pública, para que esas personas o esos particulares puedan darle o deban darle mantenimiento a los inmuebles, y que esos contratos que celebre ese responsable, ¿verdad?, obviamente inmobiliario, tendrá que darle parte ¿a quién? A la Secretaría de la Función Pública, de que se está haciendo dicho contratos de obra pública para el mantenimiento del inmueble. Y también es importante que dé parte, ¿verdad?, a la Fiscalía General de la República cuando haya algún daño que se cometa en contra de ¿qué? Del inmueble. Además, el responsable del inmueble, el responsable inmobiliario, deberá ser un coordinador, debe coordinarse con la Fiscalía General de la República, con las oficinas de la Presidencia de la República y con la propia Secretaría de Función Pública. ¿Para qué? Para que todas estén informadas del estado que guardan dichos inmuebles. Y es muy interesante todo lo que nos marca este artículo, porque de alguna forma se está estableciendo ya de manera muy particular que el responsable inmobiliario será vigilado. ¿Por quién? Por los órganos internos de control. Y ustedes dirán, ¿estos órganos internos de control de qué dependencia o a quién pertenecen? Pues pertenecen a la Secretaría de la Función Pública. O sea, que los órganos internos de control van a estar cuidando con lupa a ese responsable inmobiliario, para que cuando incurra en responsabilidad por no cuidar esos inmuebles, se le finque la sanción que corresponda, que puede ser una sanción de tipo administrativa, que puede ser una responsabilidad de tipo penal, porque el daño que sufre el inmueble, porque no los estás cuidando, porque no le estás dando mantenimiento, se te finca responsabilidad penal y aparte responsabilidad civil para el pago, ¿verdad?, del daño causado a ese inmueble. Entonces, es importante este artículo, ¿ok? Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Quién quiere leer la siguiente pregunta? Sí, adelante, No, por favor. profesora, es que Sí. ahorita se me fue mi internet, ¿se la puedo leer? ¿Quién es? ¿Se la puedo leer? A ver, ¿cómo Soy que se Daniel la... Doro. Ay, Ahorita Daniel se me fue Doro, mi internet. ay, Daniel Doro. No, se la puedo leer No, la ¿puedo pregunta. leer? ¿Cómo que se la puedo leer? Ay, Sí, qué bonitas discúlpeme. expresiones tienen los alumnos de la carrera de Derecho. Adelante, por favor. Es la pregunta 39. Sí. ¿Qué es el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal y cuál es su objeto? Oh, Y encontramos la respuesta en el artículo 34. Ok, El sistema de ¿Perdón? Adelante. El Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal es la integración sistematizada de documentación e información que contiene el registro de la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, así como de su evolución. Y en el artículo 35 nos dice cuál es su objeto. El Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal tiene por objeto construir un instrumento de apoyo para alcanzar... No construir, es Doro, constituir. Sí, perdón, constituir un instrumento de apoyo para alcanzar los fines del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal. Gracias, Doro, le agradezco. Fíjense, sí, aquí, jóvenes, estamos entrando, no sé si ustedes ya se dieron cuenta. Bueno, porque está próximo un examen y por eso el cuestionario, más aparte los organizadores de contenido que ya estoy dejando y que ya hay una próxima fecha para entregarlo, tiene como finalidad que nos demos cuenta, ¿verdad?, de cómo podemos ordenar
toda la información que viene en esta ley. Y yo haría un cuadro de triple entrada para poder comparar los tres conceptos que nos maneja la ley. Y voy a decir cuáles son. El sistema de administración inmobiliaria federal y paraestatal. Luego viene el Comité de Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, y ahora agrega la ley el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal. Parece un juego de palabras que al principio, cuando yo entro a leer esta ley, a mí me causa, como cualquier estudiante, pues tener que empezar a desmenuzar toda la información, porque así de primera instancia me llego a confundir. Entonces tengo que releer, tengo que volver, obviamente, a comprender lo que me dice la ley. Entonces yo podría hacer, yo en mi calidad de estudiante, haría un cuadro comparativo donde pondría 3 celdas. En uno, sistema de administración. ¿Qué es el sistema de administración? Ya lo vimos, es el conjunto de políticas, de criterios, de acuerdos para poder precisamente adquirir, poseer, vigilar, mantener, ¿verdad? Todos los inmuebles federales. Políticas. Ahora, para llegar a esas políticas, para poder llegar a acordar, ¿verdad? Criterios para poder cuidar los inmuebles, ¿dónde se van a generar esas políticas, esos criterios? Pues tiene que haber un foro de análisis, y ese foro de análisis, ¿verdad? Se llama Comité de Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. ¿Y quién integra al Comité de Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal? Bueno, pues ya también lo vimos en artículos anteriores, lo integran las dependencias administradoras de inmuebles, las entidades paraestatales que tengan el mayor número de inmuebles federales, lo integra, lo preside incluso la Secretaría de la Función Pública, y también tiene sus narices metidas en ese Comité de Patrimonio Inmobiliario la Secretaría de Hacienda, que en su momento yo le dije, ¿y qué tiene que hacer aquí Hacienda en esto? Pues Hacienda interviene, ¿por qué? Porque tiene como finalidad principalmente, ¿verdad?, la que otorga las partidas presupuestales para darle mantenimiento a los inmuebles federales. Entonces, hemos rescatado que lo más importante no solamente es que seas propietario, también cumple con tus obligaciones, y tus obligaciones es cuidar el inmueble y si hay algún deterioro, obviamente darle mantenimiento. ¿Y de dónde va a surgir el mantenimiento? ¿Con qué lo vas a pagar? Pues ¿quién te tiene que dar la partida presupuestal? Pues es la Secretaría de Hacienda. Por eso Hacienda, junto con las dependencias que acabo de señalar, integran al Comité de Patrimonio Inmobiliario, señores. Entonces, y ahora viene otro concepto, sistema de información. ¿Qué es el sistema de información? Bueno, yo como propietario de un inmueble, yo me voy a un ejemplo muy particular como persona física dentro del derecho privado. Si yo soy propietaria de un terreno, si yo soy propietaria de una casa, ¿qué tengo que conocer primero? Pues tengo que ver en qué estado está mi casa. ¿Está en buen estado? O si un terreno puedo construir en esta casa, ¿verdad? Y no que nos pase como la gente de ahora de San Juan de Aragón o como acá en Iztapalapa, que ya hay grietas, que porque hay una falla geológica y se están los pisos, ¿verdad? El suelo se está, obviamente, hay grietas importantes que están afectando las casas. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe a que el gobierno, pues simplemente da autorización, sí puedes construir, aunque no se sepa el estado del suelo, ¿verdad? La calidad de suelo donde vas a construir, ¿verdad? Entonces, por eso ahora vemos que muchas veces las inmobiliarias construyen departamentos y jamás se enteran, ¿verdad? Si el tipo de suelo donde vas a construir es un suelo firme, que no hay abajo zona minada, que son cuevas que están perforadas porque ahí se extrajo minerales y que posteriormente, sin los cimientos, por muy fuertes que sean, si abajo no hay tierra firme, pues se están agrietando y se están viniendo abajo los edificios. Entonces, por eso es muy importante conocer el estado físico del terreno, del inmueble, la situación jurídica que tiene el inmueble. ¿Lo tienes en propiedad? ¿Lo tienes en posesión? ¿Lo has otorgado en concesión a particulares? ¿Cuál es el estado jurídico que guarda ese inmueble? Todos estos datos, tanto del estado físico, del estado jurídico
y quién lo está administrando, ese inmueble, son datos obviamente que se tienen que recopilar, se tienen obviamente que tener y que se pueden guardar, ya dije, en documentos, papeles, documentos físicamente, y hoy en día, pues todas estas herramientas digitales le facilita la vida. ¿A quién? Pues a la autoridad, y ahora se concentran estos archivos en archivos digitales donde se encuentra el estado físico, e incluso se pueden tomar fotos, se pueden tomar videograbaciones para conocer con toda fidelidad el estado, obviamente, que tiene dicho inmueble. Entonces, todos estos datos que estamos mencionando sobre el inmueble son importantes porque tú no puedes, ¿verdad?, saber administrar un inmueble si no conoces el estado que guarda el mismo. Y para eso es importante contar con estos datos. Y toda esta serie de datos sobre la situación física, jurídica y administrativa del inmueble es lo que va a conformar lo que se llama jurídicamente Sistema de Información Inmobiliaria Federal. Ahora, ¿cuál es el propósito de este sistema? Pues el propósito es que haya una eficiente y correcta administración de los inmuebles. Tú no puedes lograr una buena administración si no conoces el tipo de inmueble que vas a administrar. Primero conócelo y después ya vas a poder tomar medidas contundentes, eficientes para lograr lo que la ley dice: cuida el inmueble. Para cuidarlo debes conocerlo, ¿ok? Entonces ahí estamos viendo 3 conceptos, abogados, ¿eh? Entonces, para aquellos que luego se confunden en el examen, y lo digo, porque cuando hago esta pregunta, ¿verdad? Sistema de información y sistema de administración, muchos confunden al sistema de administración con el sistema de información y viceversa. Por eso ahorita estoy siendo enfática precisamente en que si para mí el día del examen estos 3 conceptos, sistema de administración, comité de patrimonio o comité de patrimonio inmobiliario y el sistema de información me causaría para efectos del examen una confusión, yo lo metería en un cuadro comparativo para obviamente desligar o en ese caso separar la información y poder obviamente evidenciar las diferencias entre estos 3 conceptos. Ok, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Quién la quiere formular, por favor, jóvenes? A ver, ¿quién la quiere? Yo, maestro. ¿Quién es yo? Luis Daniel, adelante, Luis Daniel. Gracias, Luis Daniel. De nada. Pregunta 40. ¿Qué autoridades están facultadas para emitir las normas y procedimientos para que los responsables inmobiliarios de las dependencias, Fiscalía General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las autoridades realicen el acopio y actualización de información y documentación para conformar el inventario, catastro y el Centro de Información y Documentación del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal? Ok. Y la respuesta está en el artículo 36 de nuestra presente ley, que dice: la Secretaría, en coordinación con las demás dependencias administradoras de inmuebles y con la participación que en su caso corresponde al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, emitirá las normas y procedimientos para que los responsables inmobiliarios de las dependencias, la Fiscalía General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades realicen el acopio y actualización de la información y documentación necesaria para conformar el inventario, el catastro y el Centro de Documentación e Información del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. Gracias, Luis Daniel. Fíjense qué importante es porque van involucradas muchas autoridades. Al parecer no es una actividad que nada más corresponda únicamente a los responsables inmobiliarios. Ya agrega, obviamente, al INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que también debe coadyuvar para que los responsables administrativos, responsables de la administración de un inmueble, pues obviamente puedan cumplir con la recopilación de todos estos datos. Es una labor titánica, porque a veces nosotros nos vamos con la idea de que solamente son inmuebles de la Federación, los terrenos
y los edificios. Se les olvida que hay otros recursos que no se encuentran, obviamente, en el suelo, sino en el subsuelo, en la zona federal económica, ¿verdad? En el mar patrimonial, flora y fauna, también son bienes que forman parte del gobierno que federal. Entonces, por eso es muy importante también que haya esta situación de coadyuvar a los responsables inmobiliarios de las dependencias, también a la Fiscalía de la República. ¿Para qué? Para poder recopilar y actualizar la información sobre esos inmuebles que pertenecen a la federación. Entonces, aquí estamos encontrando cuántas dependencias entran en esa recopilación y actualización de información. ¿Ok? Ya dijimos la función pública, ya dijimos el INEGI, ya dijimos que también los responsables inmobiliarios, la Fiscalía de la República, la Oficina de la Presidencia de la República, ¿verdad? Y las entidades paraestatales. Todas ellas se tienen que coordinar en pro ¿de qué? De acopio, de recopilación y actualización de toda esta información que tenga que concentrarse, ya sea en papel, en documento físico o bien a través de los archivos digitales. Ok, gracias, Daniel. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Quién la quiere formular? Yo, a ver, sí. A ver, qué simpáticos son, ¿verdad? Yo. Ay, los yoyos. A ver, sí, porque ya los conozco con tal de ser borlote. A ver, vamos con Daniela. Daniela, por favor. Buenos días, maestra. Buenos días, niña hermosa. Es la pregunta número 41. Okay, con la finalidad de solicitar, recibir, compilar, concentrar la información y documentación del patrimonio inmobiliario federal, ¿qué deberá integrar la Secretaría de la Función Pública? La respuesta está en el artículo 37, que dice, la Secretaría solicitará, recibirá, compilará y concentrará la información y documentación relativas al patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. Para ello integrará lo siguiente. 1. Inventario del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, que estará constituido por una base de datos relativos a los inmuebles, especificando aquellos utilizados para fines religiosos. Número 2. Catastro del patrimonio inmobiliario Catastro del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, que estará constituido por los medios gráficos para la plena identificación física de los inmuebles, incluyendo planos, fotografías, videograbaciones y cualquier otro que permita su identificación. Número 3. Registro público de la propiedad federal, que estará constituido por el conjunto de libros, folios reales u otros medios de captura, almacenamiento y procesamiento de los datos relativos a los documentos que acrediten derechos reales y personales sobre los inmuebles, así como por el primer testimonio u original de los mencionados documentos. Y 4. Centro de Documentación e Información del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, que estará constituido por el conjunto de expedientes que contiene los documentos e información relativos a inmuebles. Ok, gracias. Es importante rescatar aquí cómo la Secretaría de la Función Pública tiene facultades muy categóricas por lo que menciona la Ley General de Bienes Nacionales, porque de ella obviamente depende que se integre un inventario de todos estos inmuebles que pertenecen al patrimonio del Estado. Ahora, para hacer este inventario, pues obviamente es importante, primero, contar con esos datos que identifiquen el inmueble, y por ello se dice de un catastro. Un catastro es establecer precisamente dónde está ubicado el inmueble, ¿verdad? En qué lugar, qué dimensiones tiene, levantar los planos topográficos de dicho terreno, ¿verdad? Sacar fotografías que evidencien precisamente la situación o condición física del inmueble, y si no y si a veces la fotografía por ser estática no se puede ver la importancia o el estado que guarda el inmueble, pues puedes también videograbar. Y toda esta información de planos, fotografías, videograbaciones, pues obviamente van a recopilarse, se van a compilar y van a formar, obviamente, y se van a integrar dentro de un registro público de la propiedad federal. Y una tarea que voy a dejar a ustedes es, ¿de quién depende el registro público de la propiedad, abogados? Porque a mí no me queda claro todavía. Esta ley que estamos nosotros leyendo, la que yo estoy leyendo, es de data la última reforma del 21 de noviembre del 2020.
Y hasta donde yo sé, si tú te vas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y si no mal recuerdo, en el artículo 31 de esa Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en una de sus fracciones, que estoy ahorita tratando de localizar, ¿verdad? Nos menciona precisamente, no recuerdo si es la fracción 29ª, ¿verdad? De que nos habla precisamente de que las facultades de la Secretaría de Hacienda es precisamente llevar el registro público de la propiedad federal. Entonces, aquí no hay una actualización de la Ley General de Bienes Nacionales, o a cuál me voy a tener que ceñir, porque ambas son del ámbito federal, ¿sí? Tanto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como la Ley General de Bienes Nacionales es competencia federal, más que sin embargo, aquí hay una situación de no actualización, o el registro público de la propiedad federal pertenece a función pública o pertenece a la Secretaría de Hacienda. ¿Y esto a qué se debe? Al periodo de Peña Nieto, que él propuso que desapareciera la Secretaría de Función Pública, y no desapareció, más sin embargo, algunas funciones que tenía función pública, como el registro público, pasan a competencia de Hacienda, pero sin embargo no se actualizan las leyes, y aquí está diciendo que una de las facultades que tiene función pública es integrar al registro público de la propiedad, ¿sí? Pero entonces, ¿de quién depende? ¿Depende de Hacienda o depende de la función pública? Entonces, esa es la tarea que voy a dejar para ustedes, jóvenes del grupo 2610, para el día de mañana, para que ustedes se metan precisamente a internet y busquen precisamente a quién realmente pertenece, a función pública o a Hacienda, el registro público de la propiedad federal. Que quede claro, esa es la tarea con que el día de mañana estaremos nosotros, obviamente, iniciando el día de mañana. Entonces, nos quedamos, ¿verdad, compañeros? ¿En qué pregunta? Señores, hello. Efectivamente. Ok, bien. Entonces, ¿vamos con la 42 o ya no, o terminamos la 42? A ver. Terminamos la 42, vamos por la 42. Entonces, la pregunta que iniciaríamos el día de mañana sería la 43, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Sí o no? No es la 42. A ver. No quiero que hablen todos al mismo tiempo. A ver, Karen, dime. Karen y Lian. Iniciaríamos con la 42 mañana. ¿Verdad? Pues sí, la 42, que es la que corresponde, ¿qué obligación tienen las dependencias administradoras y las entidades respecto de los inmuebles federales de su competencia? Ok, porque todo mundo habla al mismo tiempo. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, señores? Bueno, entonces dejo de tarea que se investigue a quién pertenece, ¿a Hacienda o a Función Pública el registro público de la propiedad federal? Pero quiero argumentos sólidos. No quiero, es que yo vi que debemos buscar en internet fuentes fidedignas que me avalen si es Hacienda o es a Función Pública quien pertenece ese registro público de la propiedad federal. Ok, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Hasta mañana. Profesora, Hasta mañana.